Hola a todos, buenos días. Les mando un saludo con mucho cariño. Ayer estuvimos viendo que el miedo se origina en el instinto. Es el instinto el que provoca el miedo. Tiene un propósito. El instinto ya vimos de qué se trata y cuáles son sus funciones, pero ahora vamos a ver cómo está conformado el cerebro y también cuáles son sus funciones. No es lo mismo el cerebro reptil que el cerebro mamífero que el cerebro racional. Nuestro cerebro está conformado de distintos niveles muy diferentes entre uno y otro. Tenemos en el cerebro distintas partes. Vamos primero entendiendo que el cerebro es físico, es parte de todo lo que es tridimensional y sólido. Si a ti te abren la cabeza, van a ver físicamente el cerebro, lo pueden tocar, te pueden hacer una radiografía y se ve el cerebro, es físico. Y el cerebro tiene diferentes niveles o cerebros internos. Vamos a suponer que el cerebro está formado por varios cerebros, unos más especializados que otros. El cerebro, a través de la energía física que el cerebro tiene, sostiene a la mente. La mente ya no es física. Si a ti te abren la cabeza, no van a poder ver nunca la mente, ni en una radiografía, por muy sofisticado que sea el aparato, porque no es física, es energética. La mente no es física, sin embargo, es totalmente real. Tú sabes que tienes una mente, que tienes pensamientos y sentimientos y emociones. Sin embargo, no se pueden ver ni medir con aparatos. El cerebro, con su energía física que tiene, que toma del alimento principalmente, sostiene a través de un intercambio energético a la mente. Que imagínate que la mente fueran discos que tienen un recipiente que se va a llenar de información. En el momento en que el bebé nace, ese recipiente prácticamente está vacío. Sí puede ser que el bebé dentro del vientre materno haya grabado algunos traumas según las sensaciones de la madre, pero básicamente está vacío. Ahora vamos a ver, el problema del ser humano en el 100% de los casos se origina en la mente. Aun cuando la persona tenga un problema de salud, por ejemplo, que es del cuerpo físico, el sufrimiento lo genera la mente. El cuerpo físico podrá doler, pero el sufrimiento lo genera la mente. Siempre el sufrimiento lo genera la mente. ¿Pero qué parte de la mente? Porque la mente está conformada por distintos niveles. Y eso es lo que quiero que entendamos en este momento, porque es lo más importante para identificar. Ahorita estamos yéndonos desde lo más básico. Yo he estado tratando con este programa de irnos desde lo más básico, desde el origen, desde el inicio, hasta ir avanzando y detectar al miedo por completo. Me interesa que conozcan al miedo en toda su expresión, el origen, qué lo conforma, dónde surge, dónde nace, cómo se origina. Entonces, vamos a ver cómo funciona el cerebro, porque ahí surge el miedo. El cerebro dijimos que también está dividido. Tenemos lo que conocemos como el paleoencéfalo, también el telencéfalo, también el mesencéfalo, son distintos niveles del cerebro. La parte más básica, más instintiva del cerebro es lo que conocemos como el cerebro reptil o el paleoencéfalo. Ahí se alojan los miedos profundos de los que tanto hablamos y ahí se almacena o se graba el instinto básico de sobrevivencia. Ya vimos el instinto básico con sus funciones. Bueno, todas esas funciones se manejan en el cerebro reptil. Imaginen ustedes que el cerebro fuera una computadora y esa computadora tiene programas que administran diferentes elementos. Entonces, vamos a ver que el cerebro reptil es donde se guarda o se graba todo, donde funciona todo el instinto. El instinto maneja y controla todo lo que es automático en ti. Por ejemplo, tu respiración, los movimientos de tu corazón, de tu digestión, todo lo que es automático en ti. El latido del corazón, la circulación de la sangre, la respiración. Es un cerebro totalmente primario, básico, que está exclusivamente dedicado a la supervivencia. Ahí está el instinto, en el cerebro reptil o el paleoencéfalo. Son las características instintivas del mantenimiento de la vida. Ahí, esa parte es donde está la mente reactiva.
la que no controlas. Y ese es el subconsciente en nosotros. Nosotros no decidimos si respiramos o no. Bueno, de alguna manera poco, pero no decidimos si nuestro corazón late o no, si nuestra circulación late, si nuestro estómago hace la digestión. Nosotros no controlamos las reacciones instintivas. Esa parte de la mente, que es la parte más primitiva, incluso le llamamos cerebro reptil, porque es un cerebro que está presente incluso en los reptiles, que son los animales más básicos de todos, más atrasados evolutivamente hablando. Ese cerebro se encuentra, el paleoncéfalo se encuentra incluso en los reptiles. Es exclusivamente sobrevivencia. De eso se encarga. Por eso yo les comentaba ayer que el instinto no está diseñado para amar, para generar paz, para tener armonía, para tener buenas relaciones, para respetar. Todo eso no tiene nada que ver con esta parte del cerebro. Este cerebro, el cerebro reptil, el instinto está diseñado exclusivamente para sobrevivir. Por lo tanto, aun cuando tiene su importancia, pues nos lleva a mucho sufrimiento y mucha destrucción. Esa es la parte subconsciente de nuestro cerebro, el cerebro reptil o paleoncéfalo, donde se aloja el instinto. Desde ahí opera el instinto. O sea, imagínate que es el centro de operaciones del instinto. Muy primitivo, necesario por supuesto, pero hay que conocerlo. Lo que yo busco es que conozcamos, identifiquemos, reconozcamos para poder comprender al instinto y ver de qué manera lo vamos a manejar. Tenemos otro nivel mucho más elevado del cerebro, que le conocemos como el cerebro mamífero o el mesencéfalo. Esta es la parte media del cerebro, porque el cerebro reptil es la parte baja del cerebro, la parte más baja del cerebro. El cerebro mamífero funciona de manera muy diferente. Ahí se va grabando todo lo que vas aprendiendo a lo largo de tu vida. Lo que te enseña la cultura, lo que te enseña tu entorno, lo que te dijeron tus padres, tus abuelos, tus hermanos, el colegio, la televisión, los amigos, todo tu entorno, ahí viene lo que es aprendido en ti. Eso se llama mesencéfalo o cerebro mamífero y conforma un sistema de creencias. Ahí es todo lo que te dijeron y tú te creíste. Lo aprendido básicamente. Se llama sistema de creencias o también lo conocemos con un nombre muy simple de 3 letras, ego. El ego es total y absolutamente consciente en ti. Esa parte del cerebro, la información que administra, que maneja, es consciente en nosotros. Nosotros somos conscientes de nuestras creencias, somos conscientes de nuestras ideas. Lo que puede ser que no sepamos es que son falsas, pero somos conscientes, a diferencia del otro cerebro. A este le conocemos como ego, cerebro reptil, mamífero, mesencéfalo o sistema de creencias. Y al otro lo conocemos como instinto, reptil, paleoncéfalo o sistema de defensas. Son 2 sistemas que se forman en nuestra mente. Uno está dedicado a defenderte y a sobrevivir, y el otro son creencias. El otro es todo lo aprendido culturalmente, lo que a ti te dijeron y tú te aprendiste. Puede ser, como es, mucha de esa información que te aprendiste puede ser totalmente falsa, pero tú no lo sabes. Entonces es una información totalmente desordenada. Todo lo que te dijeron puede estar mezclado falso con verdadero, pero como tú todavía no lo clasificas, está total y absolutamente mezclado y en desorden. Ese es el sistema de creencias o ego que se aloja en el mesencéfalo o en el cerebro mamífero. Entonces, el cerebro reptil es el centro de operaciones del instinto y es el subconsciente en ti. El cerebro mamífero es el centro de operaciones de tu creencia, de lo cultural, de lo aprendido, y es consciente en ti. Esos 2 niveles es lo que conocemos como la oscuridad del ser humano. Es donde surge el sufrimiento, la desesperación, la destrucción, los rompimientos, todo lo que es depresión, tristezas, desolación, angustias, pánicos, o están en el cerebro mamífero o están en el cerebro reptil. Son provocados por cualquiera de los 2. Tenemos un cerebro mucho más elevado, mucho más especializado,
que es la corteza cerebral, donde se produce todo el razonamiento, lo que es el intelecto. La corteza cerebral, o podemos llamarlo también el telencéfalo, es la parte superior del cerebro y ahí ya no hay creencias, sino comprensiones. Ese es el que razona, es consciente en nosotros, es el que analiza y es el que llega a las deducciones, es el que clasifica lo falso con lo verdadero, es el que puede hacer la clasificación de decir, esta información es falsa, la desecho, esta información es verdadera, la grabo. Vamos a decir que ahí es la parte de luz en el ser humano. Es la comprensión donde se va acumulando tu sabiduría, donde se va acumulando la comprensión, las verdades de amor que tú vas adquiriendo a lo largo de la vida. Entonces son cerebros muy diferentes que están en un mismo cerebro. El reptil, el mamífero y la corteza cerebral. O sea, las defensas, las creencias y la comprensión. La parte de arriba del cerebro, que es la corteza cerebral, como les dije, es la luz en nosotros. Es ese centro de comprensión. Y ahí, desde ahí, es de la única forma que nosotros podemos quitarle fuerza a los otros dos niveles. Desde tu comprensión, desde ese nivel, tú puedes dirigir a las creencias y dirigir también a las defensas. Más que dirigir a las creencias, tú puedes desechar las creencias, clasificarlas, hacer ese proceso de desaprender lo aprendido para volver a aprender una nueva información que te genere mejores resultados. Y también puedes controlar a las defensas, todo lo que es instintivo. Entonces, eso es lo que quería que viéramos el día de hoy. El día de hoy quiero que identifiquemos claramente cómo se maneja la información desde nuestro cerebro y qué tipos de informaciones hay. Cómo funciona cada uno de los cerebros. El reptil es un cerebro mucho más básico, el mamífero es mucho más avanzado que el reptil y la corteza cerebral es tremendamente más avanzada que los otros dos. Son diferentes niveles, funcionan de manera diferente, todos necesarios, se complementan, pero si nosotros queremos salir de los miedos, que es lo que buscamos en este programa, no lo vamos a hacer ni desde el reptil, porque no está diseñado para eso, ni del mamífero, tampoco está diseñado para eso. Lo tenemos que hacer desde la corteza cerebral, que es la que tiene la capacidad de comprender, de razonar, de analizar y de dirigir. Entonces eso lo vamos a estar aprendiendo a lo largo de este programa.